¿Qué tal? Bienvenidos a este curso de Cuaresma. Ahora sí, pues si les parece bien, vamos a iniciar con este módulo 3. Está conectado con nosotros el padre Javier Aguilera. Déjenme abrirle nada más su micrófono, creo que lo tiene ahí apagado. Muy bien, para que él pueda tener acceso al micrófono y arranquemos formalmente. Le voy a pedir al padre también que él nos ayude con la oración de inicio. Padre Javier Aguilera, muchas gracias por acompañarnos en este módulo 3, aceptaron la invitación de darnos este módulo y pues le cedo la palabra y también, Padre, si usted nos puede ayudar con la oración. Con muchísimo gusto, Salvador, y todos nuestros amigos que a estas horas y bien desde distintos lugares se conectan para seguir conociendo nuestra fe y conocer la fe, que es conocer todo lo que Dios nos ama. Vamos a pedirle ayuda al Espíritu Santo para que nos ayude a entender en todo el sentido y extensión y profundidad de la palabra lo que hace por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, acompáñanos en esta sesión, ilumina nuestras mentes, ilumina y ensancha nuestro corazón para comprender cuánto nos amas y poder corresponderte. Madre nuestra, ayúdanos de tu mano a caminar en esta Cuaresma. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos amigos, pues por la hora se antoja que esto sea una charla así donde disfrutamos mucho, tipo así después de cenar o antes de cenar, tranquilos, ya después de un día de trabajo, quizá con el cuerpo cansado, pero con el corazón, espero, latiendo y el corazón abierto, pues para entender con la mente y con el mismo corazón todo lo que el Señor nos ama. El tema que me han propuesto para esta noche es el ayuno, el sentido del ayuno. Tema muy actual en nuestra Cuaresma. Es un tema, es una palabra que en un primer momento, así de manera espontánea, nos puede generar quizás un poco de angustia, un poco de apatía, un poco de rechazo, algunos, pero nada más lejos, lo veremos en esta charla, nos adentraremos bien en lo que significa esa palabra ayuno, un grande medio sin lugar a dudas y por lo tanto para todos nosotros que queremos conocer más, acercarnos a Dios más, pues significa un grande medio, un gran canal de comunicación. Tenemos cuatro puntos en los que he estructurado así mi charla, muy sencillos, por lo mismo no he hecho así presentación de PowerPoint. Si quieren ustedes tomar nota para alguna cosa, sobre todo después si el Espíritu Santo les dice algo, les suscita algún movimiento, pues tomar nota y llevarlo después en su oración personal. El primer punto, vamos a ver un poquitito de historia. La historia de esta palabra ayuno, la historia del ayuno en sí. Bien, Jesús ayunó por 40 días y eso a nosotros ya nos dice mucho porque pues en Jesús se fundamenta esto del ayuno. El ayuno también. En el Antiguo Testamento hay bastantes ejemplos de ayuno, era una práctica muy antigua, pero Jesús la retoma en primerísima persona, el ayuno. Y ahí está un primer aspecto. También nos unimos a Jesús en algo que él hizo practicando el ayuno. Él estuvo en el desierto esos 40 días, como nosotros tenemos 40 días de Cuaresma. Él estuvo ayunando y combatiendo con el demonio. Lo mismo que nosotros, ayunamos y combatimos con el demonio. Y es significativo que él, siendo Dios y siendo hombre, lo haya puesto en práctica, como induciéndonos a toda la humanidad también a vivirlo, a imitarlo,
Por lo tanto, antes que nada, el ayuno se presenta ya como una práctica del todo interesante. Jesús omnipotente, Jesús omnisciente, lo pone en práctica. Bien, en la iglesia el espíritu del ayuno así está desde siempre, desde, ya lo decíamos, desde las primicias, incluso desde el Antiguo Testamento, pero así ya en cuanto a iglesia, los primeros datos históricos nos llevan al siglo II, en donde se proponía una preparación mediante el ayuno y otros actos de penitencia a quienes, a las personas que iban a recibir en Pascua el bautismo. Antes pues llegaban quizás sin una preparación real y dijeron, es que no pueden llegar así, necesitan llegar preparadas. Y entonces ya a esas personas se les proponía el ayuno unos cuantos fines de semana antes, 3 semanas antes del domingo de Pascua, de Resurrección. Y en el siglo IV es cuando ya se vive la cuaresma en sí, como la vivimos hoy en día, esos 40 días previos a la celebración de la Pascua y como preparación a la festividad de la Pascua. Y el ayuno estaba presente ya de manera como lo vivimos nosotros, así en todos los cristianos. Entonces ahí tenemos unos datos de la historia, el ayuno como medio de preparación a la fiesta de la Pascua. Ese es el primer punto de la historia, así sencillo. El segundo punto, el espíritu del sacrificio, se titula, el espíritu del sacrificio. El ayuno es sacrificio, es una práctica de penitencia, es un ofrecimiento a Dios, pero fíjense que esto es común con otras religiones. Pensemos un momento en Abraham, con quien Yahvé hace pacto, el patriarca Abraham, que era vecino de los cananeos, que tenían una religiosidad fuerte también. Abraham veía que los cananeos, como otros pueblos también, ofrecían a Yahvé, ofrecían a sus dioses sacrificios, incluso sacrificios humanos. Por ejemplo, al dios Moloch le ofrecían pues niños, había una estatua enorme ahí de bronce y los cananeos cogían a sus niños y le ofrecían ahí dentro de la estatua encendida, ahí pues se inmolaban algunos niños y los ofrecían al dios Moloch. Por eso cuando Abraham, Yahvé le pide sacrificar a su hijo, desde cierto punto de vista no le resulta extraño porque así actuaban todos los dioses de los pueblos vecinos, ¿no? El hombre en su religiosidad quería también ofrecerle a Dios y le ofrecía pues ese tipo de sacrificios. Entonces cuando Yahvé le pide a Abraham, oye, sacrifícame a tu hijo, no le resulta de todo extraño, le resulta doloroso ciertamente, pero él pensaba, y aquí está lo significativo, que Yahvé iba a ser un Dios diverso. Aparentemente Yahvé iba a ser un Dios diverso a quien no le hacían falta los sacrificios. Y pues defraudado, desanimado, Abraham se dispone a sacrificar a su hijo en el monte y ya sabemos el desenlace de esta historia que tiene final feliz, ya cuando se disponía a clavar la llaga, la daga en el corazón de su hijo, pues es detenido por el ángel y entonces ahí Abraham se da cuenta que este Dios es diverso, que este Dios no necesita sacrificios humanos. Ahí está un dato verdaderamente interesante. No necesita sacrificios humanos porque Yahvé es un ser completo. Dios es un ser completo. Si necesitara de algo, sería un ser incompleto porque necesita de algo. Ese es nuestro Dios. No necesita de nada. No lo enriquecemos nosotros con nuestros sacrificios, ¿cierto? Lo veremos más adelante, pero nada más lejos de nuestro Dios esa actitud mercantilista, donde yo le doy a Dios ciertos sacrificios y Él me da recompensas, beneficios. No.
¿Qué es entonces lo que Yahvé está queriendo proponer a Abraham y con eso a esa iglesia naciente? Pues una relación. Está queriendo tener una relación con Abraham, una relación de amigos, una relación que los lleva a ser alianza. Hoy nosotros en la misa, en cada misa que se dice y en cada misa que se dirá, se habla de la alianza nueva, que ya no hacemos ya no hacemos con otra persona, sino con el mismo Hijo de Dios. Entonces, esa palabra, la alianza primera, se hace ahí de Yahvé con Abraham, ¿no? Nosotros tendremos una alianza nueva ya en Jesucristo. Esas alianzas que buscan relación. A Dios no le interesan nuestros sacrificios en sí, nuestros sacrificios vacíos, nuestros sacrificios huecos, nuestros sacrificios así, nada más exteriores. No le interesa eso. Vamos a ver un aspecto que es el tercer punto, Nínive y Jonás, otro aspecto así del sacrificio y del ayuno. Nínive y Jonás sería nuestro tercer punto. Es interesante, primero que nada, esta figura del profeta Jonás, el profeta rebelde porque no quería aceptar la misión que le daba Yahvé. Esto es algo raro, normalmente los profetas pues son sí excéntricos, sí van contracorriente, pero son dóciles. Jonás, una vez que Yahvé le propone ir a Nínive para advertir de la inminente destrucción de su país, de Nínive, a los ninivitas, decide embarcarse hacia otro lugar. Ya Nínive está para acá, busca una barca que vaya en el sentido opuesto y se va y huye, ¿no? Y aparentemente, pues ahí va en la barca muy a gusto, quitado de la pena, librado del viaje hacia Nínive, que no quería ir. Cuando pues se desata una tempestad, él mismo pues se da cuenta que la causa de la tempestad es él, ¿no? Y les dice, pues con mucha sinceridad, a los de la barca, les dice, oigan, ¿saben qué? Pues si están preocupados por la embarcación y por la travesía y quieren salvarse, lo que tienen que hacer es arrojarme a mí del barco, porque yo soy la causa de eso, ¿no? Y estos no quieren, aparentemente, pues es simpaticón aquí el buen Jonás, no quieren, termina por convencerlos porque la tempestad arrecia. Así que lo arrojan, se lo come un pez, pero ni siquiera al pez le resulta sabroso, ¿no? Y va y lo vomita precisamente en la tierra de Nínive. Entonces, pues ahí Jonás admite que pues no le queda de otra más que sumarse al proyecto de Yahvé, de Dios, y ser su profeta y advertir a los ninivitas. ¿Qué pasa ahí en Nínive? Pues una reacción sumamente positiva, desde el rey, dice simbólicamente la escritura, hasta el ganado, es decir, una conversión completa, un acercamiento al arrepentimiento total, radical y lo más importante, subrayenlo, sincero de los ninivitas. En señal de arrepentimiento, pues cambiaron sus vidas, cambiaron dirección, es decir, se convirtieron, porque esa es la raíz de la palabra conversión, convertirse, girarse de dirección, cambiar de dirección. Ahí dice la escritura, se convirtieron, cambiaron de vida. Y Yahvé se conmueve de ver esa conversión y cambia de opinión. Los ninivitas habían puesto ceniza por todas partes y se habían sentado en la ceniza y se habían vaciado ceniza encima, pero sobre todo su corazón
estaba lleno también de ceniza, dicho obviamente simbólicamente, ¿no? Su corazón arrepentido, su corazón, es decir, la profundidad misma de su ser, estaba haciendo penitencia, conversión y ayuno. Dice Joel, el profeta, vuelvan a mí con todo corazón, con ayuno, con llantos, con lamentos. Rasguen su corazón y no sus vestidos y vuelvan a Yahvé, su Dios. Esa es la clase de ayuno, la clase de sacrificios que son agradables a Dios nuestro Señor. Y ahí tenemos una clave muy interesante, ¿no? Si nos ponemos nosotros esa ceniza, nos la ponemos porque es reflejo de esa ceniza que llevamos en nuestro interior, ¿no? En nuestras iglesias, pues nos ponen una cruz, esta vez pues solo fue así una ceniza puesta, esparcida en nuestra cabeza, pero normalmente sin pandemia nos ponen una cruz de ceniza como señal de arrepentimiento y también en forma de cruz como señal de redimidos. Bien. Cuarto punto, características del ayuno cristiano. Características del ayuno cristiano. Primera característica, ya lo habíamos mencionado, no es un mercantilismo. El ayuno cristiano no es un mercantilismo en el que yo le doy a Dios para que no me castigue, en el que yo le doy a Dios para que me dé. Eso hacían los cananeos, pero ya hablábamos que a Dios no le hace falta nada. Y si Dios me pide un sacrificio, no es porque le falte nada, no es porque lo complete, no es para tenerlo satisfecho a Dios nuestro Señor, sino es algo porque Él me quiere dar. Cuando me invita el Espíritu Santo a darme, ¿no?, un espíritu genuino de sacrificio, de oración, y el Espíritu Santo nos mueve, es Dios el que me quiere dar. No le estamos dando nada a Dios, no enriquecemos a Dios. Dios es completamente rico, Dios es un ser verdaderamente completo. Es Dios que te quiere invitar a ir más lejos, a remar mar adentro. Tú eres el enriquecido cuando tienes ese espíritu de sacrificio, de oración, de ayuno. Bien, eso es muy importante. La Iglesia nos propone, pues, ciertos modos como ayunamos, y ahí lo sabemos todo, ¿no? Del catecismo, pues el ayuno que implica una comida al día, el miércoles de ceniza y el viernes santo, y pues esto tenía un sentido también de eso que se ahorra con la abstinencia también de la carne y con el ayuno haciendo una sola comida. Favorezco el tener a disposición bienes, comidas, alimentos, dinero para practicar la limosna hecha con caridad, ¿no? Porque puedo alimentar y puedo compartir con los demás. Bien, es un poquito el sentido completo dentro de los primeros siglos de la Iglesia. Pero la Iglesia, y esto me parece lo más importante, nos pone esos mínimos y quedan ahí estipulados en el catecismo. Todos los conocemos, todos conocemos también las edades en las que implica, en las que se vuelve pues obligatorio, mandamiento de la Iglesia. Y ahí no quisiera ahondar, estamos viendo más bien el sentido profundo. Bien, habíamos dicho entonces en este primer punto de las características, primera característica, no es mercantilismo. Segundo aspecto, segunda característica, es sacrificio, así la tituló, es sacrificio, y la palabra en sí ya es hermosa y profunda, ¿no? De una aplicación verdaderamente extensa. Sacrum facere, hacer sagrado, es hacer un acto humano sagrado, un acto que signifique una unión con Dios, es decir, un acto que hago por amor a Dios nuestro Señor. Y esto puede ser cualquier tipo de acto, un acto privativo o un acto que yo haga de ofrecimiento más proactivo,
más positivo, si queremos decirlo, no tanto privativo. Hacer sagrado es un sacrificio en todo el sentido de la palabra. El ayuno es hacer sagrado algo. Lo demás es simplemente masoquismo. Si no lo hago por Dios, es masoquismo, ¿no? O lo puedo hacer por otros motivos también, pues basta ver a los jóvenes o los atletas cuántos sacrificios hacen para estar en forma. Yo me acuerdo que tenía un amigo boxeador que ahora es campeón mundial, el Cejitas Valladares, allá en Monterrey, el Cejitas Valladares. Bien, el Cejitas Valladares, peso mosca, 50 kilos, pero cómo pegaba duro. Cuando llegaba ahí al gimnasio se escuchaba cuando llegaba el Cejitas. Tú veías, te voy a decir en términos regios, peladazos acá, peladazos bien fuertes, pero le pegaban al costal como si no tuvieran mucha fuerza. Pero llegaba el Cejitas y le acomodaba unos golpazos, ¡pum, pum! Se oía, se retumbaba, ¿no? Bueno, no voy a hablar de box, pero el Cejitas Valladares me contó que antes del campeonato mundial, pues tenía que bajar de peso. Yo le decía, Cejitas, pero ya estás en los huesos. Bueno, era músculo y hueso, pero no tenía nada de grasa. Le digo, Cejitas, ¿qué vas a adelgazar? Ya hasta el pelo corto lo traes, ahí no vas a... No, ¿de dónde vas a bajar? Me dice, yo me deshidrato. Entonces, antes del pesaje, dejan de beber agua, precisamente para también perder líquidos y dar con el peso. Bueno, sacrificios tremendos, ¿no? El ayuno no es eso, lleva verdaderamente un involucramiento, sobre todo de las facultades superiores, especialmente del corazón, ¿no? No es masoquismo, va metido el corazón, va metida mi alma entera. Tercer aspecto del ayuno, habíamos dicho, no es mercantilismo, es sacrificio. El aspecto de retomar el control, también dentro de esta antropología muy sabia, nuestra madre, la iglesia, nos propone el ayuno como un medio para retomar el control. Esas pasiones humanas, tras un examen de conciencia, un examen de nuestra vida, pues un poquito quizás se salen de control. Cada quien tenemos nuestra pata coja, algunos la pereza, otros la gula, otros la lujuria, la envidia, las pasiones de la carne, las pasiones más del espíritu. Todos tenemos alguna pasión que se ha desbordado. ¿Por qué? Pues por el pecado original. Todos tenemos alguna herida del pecado original. Todos los que estamos oyendo esta noche tenemos esa herida del pecado original. Por lo tanto, esas pasiones que son fuerzas se han salido de control y necesitamos retomar el control. Piensen ustedes, por ejemplo, en un carro tirado por caballos, ¿no? Pues ese carro somos nosotros y esos caballos, esas fuerzas, son las pasiones, que en sí son buenas. Un hombre desapasionado pues no hace nada, se queda, ¿no? Es como un costal de papas. Necesitamos esas pasiones, pero esas pasiones necesitamos controlarlas con la voluntad y con la razón. Así como el auriga del caballo, el que va en el carro, pues lleva el control para que esos caballos no se desboquen. Así tenemos que controlar también nuestras pasiones. Y este periodo de Cuaresma, el ayuno se puede vivir siempre, pero este especial periodo de Cuaresma es precisamente una subida a la montaña, como veíamos en el Evangelio del domingo de la Transfiguración. Es un caminar en el desierto con Jesús, es un retomar el control de nosotros mismos, subyugando, teniendo el control de nuestras pasiones. Bien. Y vamos al cuarto punto, el punto B. Ayuno mortificante o ayuno vivificante. Así se puede titular. Mortificante o vivificante. Me parece justa la distinción. Creo que por el momento he hablado más del ayuno mortificante. Retomar el control, encauzar, sofocar nuestras pasiones, retomarnos a nosotros mismos,
que el alma alcance a mi cuerpo y a mi mente, ¿no? Que mi alma alcance a mi cuerpo y a mi mente y se apodere de ellas otra vez. Bien. Pero hay otro ayuno que se me hace muy, muy interesante, que es el ayuno vivificante. Se puede oponer a mortificante, que es lo que hemos referido antes. El ayuno vivificante, bueno, ya la palabra nos dice mucho, ¿no? Que no es represivo, es más proactivo, no es quitar quizás las malas costumbres, los malos hábitos, las malas prácticas, sino es proponerme precisamente buenos pensamientos, buenos sentimientos, buenas actitudes, buenas convicciones, buenas prácticas, buenos hábitos. Un acto repetido varias veces genera buenos hábitos. Este es un tiempo maravilloso para vivir un ayuno vivificante, ¿no? Vivificante. Si soy de aquellos que por costumbre, perdón, o sea, pues le suelen hacer mala cara a la vecina, ¿no? Nomás porque me echa la tierra ahí a mi banqueta. Bueno, pues un buen propósito así vivificante será sonreírle y si hago un pastelito, llevarle un pastelito. Si soy indiferente a mis hijos, pues un propósito vivificante es proactivamente dedicarme a jugar lo que a ellos les gusta jugar. Si me doy cuenta que un padre de familia como prioridad tiene que inculcar la fe en sus hijos, voy a tener una plática de la fe en mis hijos, voy a hablarles de lo que significa la relación de Dios conmigo, se lo voy a compartir a mis hijos, ¿no? La casuística es variadísima y depende de cada uno. Si hablo mal del otro, pues no solo no hablar mal, sino hablar bien del otro. Fijar que dice mucho porque una persona que habla bien es una persona que piensa bien, es una persona que siente bien. Vean ustedes las personas positivas, optimistas, sobre todo son personas que tienen un corazón positivo, que todo lo ve bien, ¿no? Las situaciones, las personas, son hábiles para descubrir el aspecto positivo en el otro. Qué maravilla esas personas. No dejar de ofender, sino hacer actos de caridad. No cuidarme de no ofender, sino sonreír, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, última característica y me parece importantísima. Aquí sí abran todo su corazón. Si ya fueron ahí por la coca, siéntense y abran su corazón. Me parece muy interesante esto y he pensado estos días mucho. La última característica del ayuno es personal. Apúntenlo y les explico. Miren, si el ayuno es un medio, no es fin. Si el ayuno es un medio que me ayuda a qué, lo veíamos desde que hablábamos de Abraham, a una relación cordial con Cristo, a sacarle brillo a mi relación con Cristo, a quitarle el polvo a mi relación con Cristo en este tiempo. Y yo me relaciono con Cristo de una manera singularísima, personalísima, irrepetible. Es obvio que el ayuno tiene connotaciones personales. Por una parte está lo que me propone la iglesia y es el mínimo, pero por otra parte mi corazón, busca un modo particularísimo de hacer ayuno con Dios nuestro Señor para favorecer esa relación con Dios. Y esto es único, personal, irrepetible, porque cada uno de nosotros cada uno de los millones, miles de millones de personas del mundo, está en una relación, ojalá, en una relación particular, única, con Dios nuestro Señor. Y así tiene que ser el ayuno, incrustado en ese hoy, de mi relación con Dios. Por lo tanto, cabe y es necesario una pregunta interpelante a Dios nuestro Señor. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo ayuno? ¿Cómo me preparo? ¿Qué hábitos? Hablando de este ayuno vivificante, ¿cómo me acerco a ti, Señor?
¿Cómo me acerco a ti? Como aquellos dos discípulos que le preguntaron a Jesús, ya ve, ¿dónde vives? ¿No? Con ese corazón inquieto, ubi moras, ¿dónde vives? Bien, ese es el punto más importante. Analizar mi relación, recortar aquello que no me ayuda en mi relación, algún exceso, algún mal hábito, alguna cosa que me dispersa. Yo con mis muchachos veo, con los de la prepa, que muchos de ellos tienen el hábito pésimo de acostarse todavía con el celular, ¿no? Y levantarse y lo primero que hacen es ver, bueno, qué mensajito hay en TikTok, en Instagram o en Facebook, y es lo primero que se comen así en el alma. Y por supuesto que esto crea un ruido, una dispersión total en el alma, ¿no? Que no los deja descubrir verdaderamente quiénes son, que no los deja descubrir para qué son, que no les deja descubrir cada día y renovar el propósito diario de la vida por el exceso y la falta de discernimiento en el uso de los medios de comunicación, ¿no? Que son buenos, pero dentro de un discernimiento del cuándo y del qué. Hay algunos contenidos que ya no me ayudan. Bueno, hay unos contenidos que son de por sí buenos, pero en algún momento no me ayudan, ¿no? Bien, eso es lo que les quería yo compartir. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Claro que sí, padre. Tengo yo aquí algunas preguntas que me gustaría hacerle y también los invito a los que nos están viendo a que también escriban, utilicen el chat precisamente para esto, ¿no? Aquí hay una pregunta que pusieron en el chat de Carlos Huerta que dice, wow, una comida al día. Ok, si puedo, con gusto, se la ofrecería, dice ofrecerle, se la ofrecería al Señor. Creo que él se refiere, padre, a hacer esto, pues a lo mejor de manera diaria. ¿Se pudiera hacer así? O sea, ¿habría quien pudiera ofrecer, si quisiera en un momento dado ofrecer un ayuno diario? Fíjate, Carlos, fíjense, amigos, que la iglesia pone algunas excepciones también para el ayuno. Parece en un principio digno de considerar, pues se pueden aplicar en otros momentos, en otras situaciones de vida. La iglesia desaconseja el ayuno para los obreros que tienen una carga de trabajo bastante fuerte, una necesidad de energía bastante fuerte, y entonces lo desaconseja. Dice, estos hagan otro tipo de ayuno. Somos malos consejeros de nosotros mismos, a veces podemos exigirnos demasiado, exigirnos alguna cosa que nos va a perjudicar. Si tenemos alguna duda, yo aconsejaría preguntarle a algún director espiritual a ver si esto pues cae dentro de una normalidad o de un realismo, ¿no? De un sano realismo, o me va a crear otros problemas. Es decir, si estoy, por ejemplo, en el ayuno y estoy de mal humor y le contesto a los que están a mi lado mal y estoy de mal y estoy débil, obvio que eso ya no le agrada a Dios nuestro Señor, ¿no? Volvamos al punto. Dios lo que quiere verdaderamente es sobre todo el amor, la conversión del corazón, el amor a Él y el amor a nuestro prójimo. Yo creo que por ahí, interpretando ese sentir de Dios nuestro Señor, de Jesucristo, por ahí tenemos que preguntarnos si por ahí va el ayuno, por ahí va la mortificación y por ahí también va la práctica vivificante. Todo lo que podamos aplicar, vivir en el tema del amor, pues sobre todo es lo más agradable a Dios nuestro Señor y es el Evangelio puro, ¿no? En esto conoceráis que sois mis discípulos en el modo como os amáis, ¿no? Les dejo un mandamiento, que se amen. Entonces yo creo que va por ahí. Muchas gracias, padre. También aquí hay otra pregunta de Luis Daniel Montalvo que nos pregunta, ¿el ayuno debe ser los 40 días? No, el ayuno se prescribe para el miércoles, así estrictamente hablando, cogiendo el catecismo, para el miércoles de ceniza y el viernes santo
No obstante, en alguna otra situación a nivel personal se puede también aplicar y se puede vivir, eso lo ve pues ya cada uno. Pero a nivel así de el mínimo son esos. La abstinencia, pues con no comer carne los viernes de Cuaresma, y también se recomienda todos los viernes del año. Ahora, en algunas conferencias episcopales esto se puede cambiar por algún otro sacrificio. En casi todas las conferencias episcopales se recomienda también esto, cambiarlo por otros sacrificios. Claro que sí. Padre, aquí hay otra pregunta de Renan Soto. Nos pregunta, ¿los niños pueden ayunar? Obliga creo que hasta desde los 14 años el ayuno, depende de las conferencias episcopales, 14 años, a partir de 14 años de edad, no, perdón, el ayuno es desde los 18 hasta los 59 y la abstinencia desde los 14, pues eso sí, en adelante, ¿no? Siempre podemos privarnos de carne, a no ser que, bueno, ya algún anciano o alguna persona, pues sí necesite una carga de proteínas y bueno, él puede dar la carne. Sí, claro. Entonces, desde los 18 años. Ok, muchas gracias. Aquí Carlos Huerta nos pregunta también, nuevamente nos hace otra pregunta. Dice, ¿puedo combinar el ayuno con oración insistente? Conviene sobre todo que el ayuno vaya acompañado de ese ofrecimiento del corazón. Fíjense que es hermoso el involucrar todas nuestras facultades, involucrar todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, que también participe pues en ese cambio de dirección, en esa conversión, no solo el corazón, sino sumar también el cuerpo y sumar también todas nuestras facultades, la mente, el cuerpo, el alma, obviamente como santuario de Dios nuestro Señor, pero muchas veces el cuerpo, pues necesita muchísimo atención de parte nuestra, esa reeducación de los sentidos en la máxima extensión del término. Educere significa conducirlos, esos sentidos que se nos escapan, pues conducirlos hacia nuestro fin, hacia nuestro propósito, ¿no? Y esos deseos también que tenemos de manera desordenada, pues ordenarlos también hacia el bien más puro, que es Dios nuestro Señor. Claro que sí. Y su voluntad. Padre, otra pregunta aquí de parte de Fernando. Creo que aquí hay una confusión entre el ayuno y la abstinencia, pero esa ya se la aclarará usted. Él pregunta, ¿en el ayuno se debe evitar carnes rojas y blancas y también todos los derivados, queso, leche, huevo? El ayuno es hacer una comida fuerte al día, y la abstinencia es abstenerse de carne, una comida fuerte al día, en la mañana se puede hacer algo ligero, luego viene la comida fuerte al día y en la noche también algo ligero. Esa es la práctica en sí, como decía Carlos, acompañado de la oración y de ese espíritu de sacrificio. Perfecto, muy bien. Aquí hay otra pregunta de Víctor Gómez que me dice, yo estoy en ayuno a pan y agua por toda la cuaresma. Padre, mi debilidad la estoy experimentando más en mi lado espiritual que físico. ¿Qué estoy haciendo mal? Pregunta. Me confesé antes de empezar, hago oración, asisto a misa y recibo la comunión todos los días. Pues yo no sé si habría que ver, Carlos, ¿verdad? Que Carlos, el grado de vida espiritual que lleva, a lo mejor, no lo digo afirmándolo, pero a lo mejor pues es un exceso este ayuno, es una cosa que habría que ya medir un poco, y quizás ahí el Señor está llevando a Carlos a un ayuno pues más del tipo vivificante, más del tipo conquista de virtudes, más del tipo vivencia de la caridad en familia. Habría que ver por ahí, cuando ustedes sospechen que alguna práctica del ayuno está deteriorando la salud, ahí ya no es voluntad de Dios, ahí ya se salió. Dios no quiere que dañen
tu cuerpo, porque el cuerpo va respetado, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, hay que tener un justo equilibrio ahí y manifestarlo de nuevo con el director espiritual o a interrumpir un poco el ayuno, hacer pruebas y preguntarle a Dios nuestro Señor si podemos hacer quizás otro ayuno. Una buena propuesta para todos nosotros puede ser el renovar nuestro programa de vida, hacer un pequeño análisis de cómo hemos sido y con pluma en mano, como veo que muchos de ustedes tienen, una conquista, por así decirlo, siempre con la ayuda de Dios nuestro Señor, sin caer en la presuntuosidad, una conquista de su mano, pues de aquellas virtudes que nos van faltando, aquellos hábitos, cambio de actitudes, cambio de convicciones, instaurando nuevas convicciones. Voy más por eso. Muy bien, muchas gracias, padre. Era Víctor el que preguntaba, perdón, yo le dije que era Carlos, pero no es Víctor Gómez. Muy bien. Magda nos pregunta, al no comer carne, ¿también son los miércoles o solo los viernes? La carne son los viernes. La carne, la abstinencia son los viernes de Cuaresma y se aconseja todos los viernes del año. Ahora bien, el sentido de la abstinencia, fíjense, ya lo habíamos mencionado, va muy ligado a la limosna y a la caridad. Entonces, en la antigüedad, ahora ya no sé cómo están los precios, pero la carne era un alimento bastante costoso, entonces, y bastante suculento, era como el alimento así de lujo. Y entonces, pues se propone así al hacer la abstinencia, lo que ahorras de no comprar la carne va usado pues en favorecer a alguna familia que tampoco tuviera mucho que comer, ¿no? Lo mismo el hacer una sola comida al día iba ligado a favorecer lo que los demás. ¿Hay algunos excesos o alguna modos equivocados de vivir la abstinencia, que serían estos? Sí me abstengo de la carne el viernes, pero hago quizás un platillo así sumamente suculento y gasto más, ¿no? Como que no iría por ahí. Más bien lo que se busca es eso, todo está dentro de este ambiente de una penitencia, de una compunción, de un ofrecimiento a Dios nuestro Señor y de un limitarnos santamente junto con toda la iglesia en este periodo, ¿no? Entonces, también educar a los hijos en eso, que estén contentos de ofrecerle a Dios nuestro Señor ese sacrificio de comerse quizá un pescado que a lo mejor no nos gusta a todos, ¿no? Claro, de hecho le platico yo que aquí le comento algo, padre, aquí en casa a mí me gusta mucho el marisco, entonces a mi esposa le digo, no, no me hagas eso porque pues entonces para mí va a ser una delicia el viernes comerme unos camarones, no, pues olvídate, yo le pido que me haga otro tipo de platillos, ¿verdad? Bueno, padre, aquí tengo otra pregunta, esta me la están mandando acá por el celular, me pregunta Claudia, ¿qué pasa con el ayuno que sugiere la Santísima Virgen de miércoles y los viernes? ¿De miércoles a viernes? Que miércoles y viernes. Entiendo que es un ayuno que en algunos mensajes la Virgen ha sugerido que hagamos. Desconozco, no sé si son de las apariciones últimas de Medjugorje. Sí, debe ser. La verdad que no tengo idea. Ya sabemos que la iglesia, pues en cuanto a Medjugorje, ha favorecido últimamente, de manera reciente, las peregrinaciones, pero todavía no ha reconocido totalmente las apariciones, ¿no? La iglesia es muy, muy cautelosa en esto y aunque va bien encauzado el tema, pues todavía no son ley lo que se dice ahí en las manifestaciones de la Santísima Virgen. Me parece que puede ser útil si tú lo consideras también provechoso en tu vida bajo un discernimiento a la luz de Dios nuestro Señor, según tu situación particular, según tu situación general, y siempre en ese grado de relación-oración. Platicarlo con Dios nuestro Señor, considerarlo, y si la estatura, el momento actual de tu vida espiritual te invita, te pide a más sacrificio, más oración, más entrega, siempre es muy, muy, muy válido, ¿no? Y el Señor te va a bendecir muchísimo ese ofrecimiento.
Muy bien, muchas gracias, padre. Tengo otra pregunta de Renan Soto. Nos pregunta, ¿qué nos recomienda para llevar un buen ayuno? Y más si no lo hemos llevado nunca como es. Y yo creo que eso nos pasa a muchos católicos, ¿no? Que a lo mejor se nos van pasando los años y llega otra vez la cuaresma y se nos recuerda lo del ayuno y no lo hacemos o medio lo hacemos y creo que por ahí va esta pregunta de Renan. Yo los invito a, a considerar mucho su estado propio de vida. A ver, ¿quiénes son ustedes? Si son hombres casados, si son mujeres casados, son solteros. Preguntarle a Dios nuestro Señor no tanto el por qué, sino el para qué los puso en este mundo, para qué nos puso, cuál es nuestra misión en esta tierra. Y después en ese mismo sentido decir, Señor, ¿cómo puedo ser yo más generoso contigo? ¿Qué hay en mi vida que no te haya podido dar? ¿Cómo podemos ir mar adentro en esa relación que tengo contigo, en esa relación de amor también que tengo con los demás, ¿no? Sabemos que para el cristiano el amor a Dios y el amor al prójimo son una sola cosa. Entonces, hay autenticidad en mi vida, no solo si siento este impulso de darme a Dios nuestro Señor, sino que ese mismo amor me hace ser verdaderamente amable, condescendiente, caritativo con los más cercanos, con los que están a mi lado, ¿no? Hay esa voluntad verdaderamente de amar a los demás. Yo pienso que todo el ayuno más profundo, va en ese sentido, conectado en la línea del amor a Dios y el amor a los demás. Claro que sí, padre. Tengo acá otra pregunta más de Fabián Cristóbal. Él nos pregunta, ¿la abstinencia es solo durante Semana Santa o todo el año? La abstinencia se recomienda todos los viernes del año, todos los viernes del año. Sin embargo, se recomienda. Y sin embargo, en algunas circunstancias se puede faltar supliéndolo con otro sacrificio, con oraciones, ¿no? Si un amigo te invita a cenar y te da carne el viernes de septiembre de cualquier mes que aunque no estemos en cuaresma, pues cómete esa carnita asada que no pasa nada, ¿no? Especialmente ahí los de Monterrey. Nada como una carne asada, padre, y más de Monterrey, que le puedo decir, yo tengo varios Carnita amigos asada. monterreños, ¿no? Bueno, padre, Exactamente. yo tengo una pregunta, ahora va una mía, esta es mía. El ayuno usted decía que puede ser un acto privativo, es decir, privarme de algo. Y aquí yo lo entiendo como puedo privarme de algún alimento que me guste, de algún gusto, de algo, déjeme decirlo de esta forma, de algo mundano, de algo que me guste de este mundo. ¿Puede ser así también? Claro que sí, claro que sí. Conviene que tenga ese aspecto. Recordemos que este periodo de cuaresma y el ayuno en sí de manera concreta nos ayuda a ponerle un límite a nuestros excesos. Alguna cosa que se me ha salido ya de control, le pongo un límite sano. Me gusta mucho una expresión con el alma, que es ese santuario, esa parte noble donde nos encontramos con Dios. Con mi alma retomo mi mente y retomo mi cuerpo. Retomo mi mente, es decir, algunas emociones, ira, enojo, convicciones mal enfocadas, alguna persona que se me ha cruzado y ya no la puedo ni ver. Eso es rescatar mi mente poniendo nuevas convicciones, nuevos pensamientos, nuevas actitudes ante mi vecina, ante mis hijos, nuevas actitudes. Y luego también mi cuerpo, dominar los sentidos internos, dominar los sentidos externos, la imaginación, ese santuario que hay en nosotros, el momento, el modo más íntimo de nosotros, que a veces viene saturado con mil imágenes que nos vienen especialmente de los medios. ¿Por qué? Porque desde la mañana estamos alimentándonos con la noticia, con el ruido, con las preocupaciones, y no le damos, por otra parte, el alimento, activamente el alimento a nuestro corazón de buenos pensamientos,
de buenas lecturas, de buenas convicciones, de buenas actitudes, ¿no? Cuidar mucho también nuestro aspecto mental. Eso es con el alma retomar todo nuestro cuerpo y retomar toda nuestra mente. Es el sentido hermoso de la cuaresma y del ayuno en sí. Privativo y, como decía, mortificante, y el otro aspecto quizás novedoso para muchos, vivificante. No solo me quedo vacío de malos pensamientos, sino voy a poner buenos pensamientos. No solamente no voy a insultar al vecino, sino que voy a decir, hola compadre, ¿cómo estamos? No, voy a empezar a saludarlo, empezar a tener actitudes diversas, ¿no? Y eso va transformando es el momento de hacer buenos hábitos, ese es el verdadero ayuno, ¿no? La transformación del corazón. Acuérdense que el exterior, sí, hay que involucrarlo, pero todo parte de ese querer asemejarle a Dios nuestro Señor y tener un corazón que le agrade a Él, ¿no? Sí, claro. Padre, y me gusta mucho esto que comenta usted porque me recuerda a una virtud, la virtud de la caridad. Cuando trabajamos en esos nuevos hábitos, pues estamos trabajando en las virtudes y creo que en especial la de la caridad. Padre, se nos está acabando el tiempo. Si usted me permite, me gustaría darles unos avisos a todas las personas que nos siguen en Formación Católica ya, y ya después le paso nuevamente la palabra para que nos haga favor usted de cerrar este módulo. Bueno, Claro, muy sí, bien. Salvador. Gracias. Continuaremos el próximo jueves, el 11 de marzo, con el siguiente módulo, el módulo número 4, en la liturgia en Cuaresma. Y les enviaremos la liga, como siempre, lo hacemos vía correo electrónico, o si ustedes ya están dentro de algún grupo de WhatsApp de Ciberapóstol, también ahí les hacemos llegar la liga. Si alguien no está en un grupo de Ciberapóstoles, los invitamos a que lo hagan. Por favor, en este momento pueden poner nuevamente sus correos electrónicos. Si alguien no está y quiere participar, que siempre estar informado de los cursos que estamos dando todos los jueves. Y aparte los invitamos a hacer este apostolado. Recuerda que un ciberapóstol que hace, comparte nuestras publicaciones, con esto ayudas a otras personas a acercarlas a Cristo, y también los invitas a estos cursos. Eso es un pequeño apostolado que puedes hacer, muy sencillo, y más en estos tiempos de pandemia donde todo el mundo estamos utilizando los medios. Y como nos decía el Padre, qué mejor que utilizar los medios electrónicos ayudando al Señor, ¿no crees? Entonces pongan ahí su correo electrónico y con nosotros nos encargamos de contactarlos. Bueno, los invitamos también a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Tenemos ahí cápsulas, tenemos los cursos, tanto el curso de Cuaresma como el curso anterior de Fe Básica. También lo puedes tomar ahí. Y acabamos de inaugurar un nuevo programa que se llama Diálogos Católicos. Precisamente hicimos un diálogo de Cuaresma con el Padre Javier, el diálogo número 3. Estamos estando ahorita el número 4 referente al aborto. Ya llevamos 4 diálogos. Te recomiendo que los veas y que los compartas con tus amigos, con tus familiares, con tus hijos. Estos diálogos católicos los estamos haciendo, que es una manera, como lo estamos haciendo ahorita con el Padre, ¿no? Platicando con él. Y en esta plática, en este diálogo, nos vamos formando y vamos conociendo más a Cristo y nos vamos acercando más a Él, ¿verdad? Pues prácticamente sería todo. Bueno, por último, si tomas todos los módulos del curso de Cuaresma, les vamos a entregar un diploma, ¿verdad? Les vamos a entregar un reconocimiento. Pues por mi parte sería todo. Padre, le paso la palabra si quiere para que ahora sí cerremos este módulo. Déjeme nada más habilitarle el micrófono de un segundito, que se lo deshabilite. Ahí está. Ahí estamos, fenomenal. A modo de conclusión, queridos amigos, todos necesitamos convertirnos. Si ya somos buenos, podemos ser mejores. Si ya somos muy buenos, podemos ser santos. Todos podemos convertirnos, salvo aquel que crea que ya no puede convertirse. Ese está perdido, ese no va a avanzar. Todos podemos avanzar un poquito en este camino de Dios nuestro Señor. Y la Cuaresma es eso. Ahora que estaba hablando Salvador, me venía a la mente el apóstol Mateo, recaudador de impuestos, sentado en el banquillo, con un pasado difícil. Cuando de pronto pasa Jesús por su vida, todos los días pasa Jesús por nuestra vida y le dice, ven y sígueme. Y dice el Evangelio, y él inmediatamente
se levantó y lo siguió. Y así todos los apóstoles en ese llamado que hizo a Santiago, a Andrés, a Juan, a todos, inmediatamente dejaron las redes, lo siguieron. Inmediatamente dejaron a su padre con las redes y lo siguieron. Cuando más nos poseemos a nosotros mismos, más rápidamente cada día podemos decirle sí a Dios nuestro Señor en ese camino de su voluntad. Por eso la cuaresma, la privación, el ayuno es algo hermoso, porque con más agilidad podemos decirle a Dios que sí. Como María, María no titubeó. María incluso le sobraban un poquito las palabras de explicación del ángel, ¿no? El poder del Altísimo te cubrirá con sus... Ya, déjate de cuentos. Yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí lo que tú quieras, ¿no? Rapidísimo. Esas palabras que retumbaron en el cielo y siguen retumbando por toda la eternidad, contrastantes con las palabras de Satanás, que dijo, yo no serviré. Nadie dijo, yo soy la esclava y que se haga en mí lo que quieras. Los amigos, terminamos, si les parece, con un Ave María, precisamente. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia, que permanezca para siempre. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Padre. Aquí lo esperamos próximamente. Lo vamos a seguir invitando. Muchas gracias por todo y buenas noches a todos. Un abrazo a todos. Seguimos en contacto. Nos vemos el próximo jueves.